Buenos días, licenciado. Voy a disculpar, tenía otra clase anterior y me he quedado conversando hasta este momento. Listo. Entonces, con ustedes vamos a hacer realidades nuestro último tema, combinatoria. Tema número 5, combinatoria. Principios del conteo. 1. Principio de la adición. Este principio, Disculpe, licenciado, ¿cuál es el parte 1? El principio de la adición, suma, de la suma quiere decir. A ver, yo les digo, supongamos que uno quiere viajar a Santa Cruz. Ese hecho, el viajar, se dice que es un hecho o suceso. Puede viajar en un bus por tierra y puede viajar de dos maneras, por Chapare o por el camino antiguo. Dos alternativas tiene. El suceso de viajar por tierra tiene dos alternativas. Pero también puede viajar por aire, en avión. Supongamos que en avión también hay empresas que van directo Cochabamba, Santa Cruz, o también hay otros que van haciendo escala por Sucre. Supongamos que otro viaje haciendo escala en Tarija o en Beni, tres que sean, de tres maneras. Este hecho de viajar en avión tiene tres alternativas. Entonces, el suceso o el hecho
puede suceder, puede realizarse por tierra de dos maneras diferentes y por aire de tres maneras diferentes. Si uno viaja por aire, no viaja por tierra. Si uno viaja por tierra, no viaja por aire. A estos hechos, estos sucesos se llaman sucesos excluyentes, ¿ya? Mientras que hay otros sucesos simultáneos. Tiene que realizarse las dos cosas. Ahora, primero vamos a hablar de estos sucesos excluyentes. Dice este principio: si un hecho o suceso puede puede ejecutarse de n sub 1 maneras diferentes, por ejemplo, el viajar por tierra de dos maneras, a eso nos referimos. Y otro suceso excluyente con el primero puede ejecutarse de n sub 2 maneras diferentes, entonces el número total de maneras diferentes que pueden ocurrir el suceso el primer suceso, primer hecho o el segundo hecho es n igual n sub 1 más n sub 2. A ver, me explico. Suceso o hecho es algo que se puede hacer, algo que puede ocurrir. Si el viaje a Santa Cruz puede ser por tierra o por aire, si es el viaje por tierra puede viajarse de dos maneras diferentes y el viaje por aire de tres maneras diferentes. Entonces, en total, el hecho de viajar a Santa Cruz puede ocurrirse de 5 maneras diferentes, 5 viajes diferentes se pueden hacer. Dos o por 5 caminos o trayectorias diferentes. 2 caminos por tierra tenemos y 3 caminos por aire.
Cuando los sucesos son excluyentes, cuando no pueden realizarse de las dos maneras, se llaman excluyentes. Si viajamos por tierra, no viajamos por aire. Si viajamos por aire, no viajamos por tierra. Se excluye. Entonces, cuando los sucesos son excluyentes, se suman para hallar el total de posibilidades de ocurrencia, se suman las posibilidades. Por eso se llama principio de la adición. Eso. Si un suceso puede ocurrir de n sub 1 maneras diferentes y otro de n sub 2 maneras diferentes, entonces en total el número de maneras diferentes son la suma n sub 1 más n sub 2, cuando son excluyentes. Además, cuando se utiliza la palabra o el conectivo o, recuerden, o, pero también hay y o. Aquí es o nomás. Cuando es o, son excluyentes. Por tierra o por aire, excluyentes. Principio de la adición. Entonces, cuando tengamos este conectivo o, tenemos que aplicar el principio de la adición, sumar el número de posibilidades. Ahora, principio de la multiplicación. Multiplicación. Dice, si un suceso marca un suceso o hecho puede ocurrir de n sub 1 maneras diferentes, y otro no excluyente o hecho simultáneo puede ocurrir de n sub 2 maneras diferentes, los hechos o sucesos son simultáneos cuando no son excluyentes. Cuando el hecho de que suceda o se realice un suceso no impide, no hace nada que ocurra otro. Simultáneo es por eso. El hecho simultáneo puede ocurrir de n maneras diferentes. La posibilidad de ocurrencia de los dos sucesos es n igual n sub 1 por n sub 2. Se multiplican. Por ejemplo, supongamos uno de ustedes, o yo, digo, quiero comprar
una polera. Quiero comprar una polera. Voy al mercado y encuentro 3 modelos diferentes. Y en cada modelo y 4 colores diferentes. ¿Qué posibilidad tengo de comprar? ¿Cuántas poleras diferentes puedo comprar? Sería 2 el ICE, porque 2. uno primero con la segunda. Eso. Entonces, n es igual, n sub 1 sería este. N sub 1 por n sub 2 igual 3 por 4 igual. Tengo la posibilidad de comprar 12 poleras diferentes. En este caso, estos sucesos no son excluyentes, son simultáneos. Debe ocurrir las dos cosas al mismo tiempo. Esos son simultáneos. Escoger de 3 colores un color, o de 3 modelos un modelo, y de 4 colores, de cada modelo tiene 4 colores. De 4 colores, un color. Entonces tengo la posibilidad de 12 poleras diferentes puedo comprar. Cuando es y, sucesos excluyentes. Cuando es o, los sucesos son. Cuando es y, son simultáneos, no son excluyentes. Cuando es y cuando es o, son excluyentes. Vamos a hacer problemas, por ejemplo. ¿Cuántas parejas, digamos, podemos formar con 3 mujeres y 4 varones? Es como esto, de 2 en 2. En una pareja hay una sola persona. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos elegir una mujer de entre 3? 3 maneras diferentes, cualquiera de las 3. Y un hombre de entre 4. 4 maneras. 12 parejas diferentes podemos hacer. Pero, si se dice ¿cuántos? A ver. ¿De cuántas maneras pueden alinear 5 personas? 5 mujeres y 5 varones en línea recta. Hay que ver de cuántas maneras pueden alinear con una mujer adelante o con un varón adelante. En ese caso, si una mujer está adelante, no está el varón adelante. Son hechos excluyentes. Entonces hay que sumar eso. ¿De cuántas maneras pueden formar con una mujer adelante? Hay que calcular. Con un varón adelante hay que calcular. Y los dos hay que sumar. ¿Ya? Entonces, así, hay cosas, cuando son excluyentes se suman, cuando son simultáneos se multiplican. Como en este caso, ¿de cuántas maneras se puede elegir una polera de entre 3 modelos? De 3 maneras.
¿De cuántas maneras podemos elegir un color de 4 colores? Y entonces, ¿de cuántas maneras podemos elegir un modelo y un color? De 12 maneras. Un modelo y un color. Este es el principio de la multiplicación. Otro. Un ratito. Ahora. Ya. Entonces vamos a ver función factorial. Función factorial o factorial de un número se expresa con esto. Es n factorial, se lee factorial de n o n factorial. Donde n es un número natural, es el producto de todos los números naturales desde 1 hasta n. Entonces, factorial de un número, n es igual 1 por 2 por 3 por 4 por puntos decisivos por n menos 1 por n. Eso se llama factorial de un número. Es el producto de todos los números naturales desde 1 hasta ese número, o desde ese número hasta 1 también. Por ejemplo, factorial de 3 es 1 por 2 por 3 igual 6. Los que están con máquinas de calcular, en las máquinas de calcular hay esta función factorial. X con estricto. 2. Factorial de 5. 1 por 2 por 3 por 4 por 5. 72 parece que es, ¿no? 20 por 6, no.
120. En la máquina de calcular, inversa factorial de 5. O 5, entonces 5 inversa factorial, 120. Factorial de 7. 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7. Máquina de calcular. Siete factorial. 5040. Así. Factorial de un número es el producto de todos los números naturales desde 1 hasta ese número. Algunas propiedades. Una propiedad, esto es por convención. El cero no es natural, pero se requiere factorial de 0 por convenio es 1. Ustedes pueden preguntar a su máquina, así está. Factorial de 0, 1. Factorial de 1 también es 1. Factorial de un número cualquiera, podemos escribir a ese número por factorial del número anterior. Por ejemplo, factorial de 7 es igual a 7 por factorial de 6. Este. 7 por este. Siempre podemos escribir factorial de cualquier número igual ese número por factorial del anterior. Entonces, con esta aplicación o función vamos a realizar muchas operaciones. Entre estas vamos a empezar con variaciones sin repetición. Variaciones sin repetición. Dado un conjunto A de m elementos, variaciones de m elementos tomados de n en n son subconjuntos de n elementos de A de modo que dos variaciones son diferentes cuando difieren
por lo menos en un elemento y si tienen los mismos elementos, difieren en el orden de presentación. Entonces, las variaciones son arreglos, son, como su nombre dice, aquí tengo 7 marcadores ahorita, un conjunto de 7 marcadores, pero no se van a repetir, entonces 4 marcadores, 4 marcadores. ¿Cuántos arreglos puedo hacer diferentes? Puedo hacer el azul que no esté, hasta el verde. Otro arreglo, otro subconjunto. Pero pueden estar los 3 marcadores en diferente orden. Es otro arreglo, otra variación. A eso se llama variación. Una variación de un conjunto de m elementos es un subconjunto de n elementos. Un conjunto sería 4 marcadores. Un subconjunto es este. Subconjunto de n elementos de A. De modo que 2 son diferentes, 2 variaciones son diferentes. Cuando difieren por lo menos en uno, aquí estaba rojo, verde, negro, en vez de negro le pongo azul y las otras difieren en un elemento. O si tienen los mismos elementos, difieren en el orden de presentación. Rojo, verde, azul, rojo, azul, verde, otro, azul, verde, rojo, así. A eso se refiere en los arreglos. Las variaciones, como su nombre dice, se varía en la presentación o en el orden. ¿Ya? A eso se llama variación, sin repetición. No pueden estar hablando de esos marcadores, no pueden haber 2 azules ni 2 verdes, así, ¿no? Sin repetición. Pero esto más vamos a entender con números. Por ejemplo, digamos, tenemos el conjunto 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos números de una cifra podemos formar? Eso sería, aquí m vale 5. Perdón. Las variaciones de m elementos tomados de n en n sin repetición se representan así: mn, vmn. Variaciones de m elementos tomados de n en n. M, n es esto. Variaciones sin repetición de m elementos tomados de n en n.
Entonces aquí vale, m vale 5. Variaciones de 5 elementos tomados de uno en uno. ¿Cuántos subconjuntos de un elemento podemos hacer? Con 1, 1, con 2, 3, 4, 5. 5 subconjuntos de un elemento. Entonces, el número de variaciones sin repetición de 5 elementos tomados de uno en uno es 5. 5 subconjuntos de un elemento. Ahora, de a 2 variaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2. El 1 con el 2. 12. ¿Cuántos números de 2 cifras podemos formar? El 12. Sin repetición, el 11 no. El 13, 14, 15. Con el 2, 21, 23, 24, 25. Con el 3, 31, 32, 34, 35. Con el 4, 41, 42, 43, 45. Con el 5, 51, 52, 53, 55. Perdón, 54. Aquí son los mismos dígitos, las mismas cifras, pero el orden hace que sean diferentes. 1, 2 es 12, 2, 1 es 21, dos números diferentes. Entonces, con estas 5 cifras podemos formar 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 20 números de 2 cifras diferentes. El número de variaciones sin repetición de 2 elementos es 5 por 4, con cada uno 4, 20. 20 números de 3 cifras, 20 variaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2. Sigamos a ver variaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3. Con el 12, ¿cuántos números podemos formar? ¿Qué más podemos agregar aquí? El 3. El 3. Después 4. 4. 125. Con el 12 podemos formar 3 números más diferentes, de 3 cifras. Con el 13 igual. Con el 21, a ver, 21. 213. 214. 215. A ver, con 51. 5, 1, 2. 5, 1, 3. 5, 1, 4. Con cada uno podemos formar 3. Entonces, con 20 vamos a formar 20 por 3. Número de variaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3 ha de ser igual a 5 por 4 por 3 igual 60. 60 números podemos formar con estas 5 cifras, números de 3 dígitos. Y así.
En general, variaciones de m elementos tomados de n en n es igual. Aquí m vale 5 y hemos empezado con 5. 5 por 4 por 3, cada vez va disminuyendo. M por m menos 1 por m menos 2, aquí es 5 menos 2, por m menos 3 por m menos n más 1. Esta es la primera fórmula. Fórmula para determinar el número de variaciones de m elementos tomados de n en n. Por ejemplo, ¿cuántos números de 3 cifras podemos formar con que sean los 7 primeros dígitos? 7 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 es igual a 7 por el anterior 6, por el anterior 5, por el anterior 4, hasta 7 menos 3 más 1. Dice m menos n más 1. 7 menos 3, 4. Más 1, 5. Entonces, 5. Hasta ahí nomás. 7 menos 3 más 1. Entonces podemos formar de 3 dígitos. A ver, aquí 5 menos 3, 2 más 1, 3, hasta 3. Acá 7 menos 3, 4 más 1, 5. ¿Sí? Eso. $42, 210. 210 números de 3 cifras podemos formar con 7 dígitos. En esta fórmula vamos a hacer un artificio. Multiplicando y dividiendo por factorial de m menos n, factorial. Entonces tenemos mn igual m por m menos 1 por m menos 2 por m menos 3 por m menos n más 1 por factorial de m menos n sobre m menos n factorial. Esta fórmula estamos multiplicando
por factorial de m menos n y dividiendo también. Si multiplicamos y dividimos por la misma cantidad, no varía, sigue siendo igual. mn, variaciones de m. Numerador, m por m menos 1 por m menos 2 por m menos 3 por m menos n más 1. ¿Qué es factorial de m? Factorial de m menos n es m menos n por m menos n menos 1 por el anterior, por el anterior m menos n menos 2 por así hasta 3 por 2 por 1 sobre m menos n factorial. En el numerador tenemos multiplicación, producto desde m por el anterior, por el anterior, por el anterior, por m menos n más 1. El anterior a este es m menos n. El anterior siempre es menos 1. Este menos 1 es este. El anterior, el anterior, el anterior. Entonces, en el numerador tenemos factorial de m, desde m hasta 1. Y en el denominador n menos n factorial. Esta es la fórmula simplificada del número de variaciones sin repetición de m elementos tomados de n en n. M elementos tomados de n en n. Esta es la forma. El anterior, muy largo, es simplificado. Con esto podemos determinar especialmente la cantidad de números que se pueden formar. Pero de diferentes cifras. Por ejemplo, hace rato hemos dicho de 5 elementos tomados de 3 en 3 parece. Hemos formado. Número de variaciones de 5 elementos tomados de 3 en 3. Factorial de 5 sobre factorial de 5 menos 3. A ver cuánto da eso. Los que están con máquina de calcular. Nadie está con máquina. 60, licenciado. 60. Sí. 60 dice. Licen, por favor, ¿nos podría enseñar en cómo hacerlo en máquina? Ya. Entonces tenemos a ver en mi máquina. Primero el número, por lo menos en mi máquina.
5, hay una teclita, ¿no? Para inversa, porque casi todos tienen inversa. Inversa, admiración. Mi máquina está con X a la -1 con blanco y ahí abajito está amarillo. Eso es factorial de 5. Igual, 120 es. Dividido entre 3 menos 5 menos 3 es 2. 2 factorial. Igual, 60. ¿Ha calculado? Sí, licenciado. La persona ¿Nos que puede indicar? ha hecho o no. Sí, Licen, ya me salió, es Ah, ya, bien. Entonces, así. Factorial de cualquier número, el número factorial de 8. 8 inversa esta tecla, factorial. 40.320. ¿Ya? Entonces, esta función factorial está en las máquinas de calcular. 60 números de 3 cifras diferentes podemos formar con 5 cifras, con 5 dígitos. Ahora, 2. ¿Cuántos números de 4 cifras diferentes se pueden formar con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos tenemos. Entonces sería variaciones sin repetición de 7 elementos tomados de 4 en 4. Igual factorial de 7 sobre factorial de 7 menos 4. Igual factorial de 7 sobre factorial de 3. ¿Cuánto es? A ver. 840, Licen. 800. 40. 840. A ver. 7 factorial. Dividido entre 3 factorial. 840. Ahora. Pero aquí son números de variaciones de 7 elementos tomados de 4 en 4. No siempre son números de 4 cifras. Aquí tendríamos que decir menos las variaciones que empiezan con 0. 0, 1, 2, 4, 1, 2, 3. ¿Qué número es este? Lea. 123. 123. 123 es número de 4 cifras. No, solo de 3. Los números de 4 cifras son mayores a 1000.
desde 1000 hasta, digamos, 7777. Entonces hay que restar a estos, los que empiezan con 0. Ahora, ¿cuántos empiezan con 0? Vamos a ver. Un poco más grande voy a hacer, pues nos vean. Los números que empiezan con 0 van a tener aquí 0. ¿Y quiénes pueden venir aquí? De los 7 que son menos el 0. Entonces 6 de a 3 pueden venir. De 3 en 3. 3 diferentes. Eso es variaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3. A estas variaciones hay que restar los que empiezan con 0. ¿Cuánto es este? Esto es entonces factorial de 6 sobre el factorial de 3. Un ratito. Sí, está bien. Aquí era 4. 7 menos 4 factorial de 3. Porque eran de 4 en 4. Ahora es 6 elementos menos el 0 tomados de 3 en 3. ¿Cuánto es? 120, licenciado. 120. Entonces, es variaciones de 7 elementos tomados de 4 en 4, menos variaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3, 840 menos 120 igual 720. 720 números diferentes podemos formar con esto. Una cosita más aquí. ¿Cuántos de los 720 números son pares? ¿Cuántos de los 720 números son pares? ¿Cuándo un número es par? Voy a ver aquí recién para si alguien quiere entrar. Bien. A ver, ¿quién me puede indicar cuándo un número es par? Cuando es divisible entre 2, dice. ¿Y cuándo es divisible entre 2? Cuando son múltiplos de 2 o terminan en 0. ¿Y cuándo es múltiplo de 2? A ver, 345, 346. ¿Cuál de estos es
Par. 346. 36. ¿Y por qué no es par 345? Porque tienen 5. Termina en cifra impar. Los números pares son aquellos que terminan en cifra par o en 0. Terminan en cifra par o en 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos números son pares? Cuando termina en 0, o en 2, o en 4, o en 5, 6. ¿Ya? Entonces, a ver, primero 480. Es 480 o 840 más bien. ¿Cuántos son pares? Un número es par cuando termina en 0, o en 2, o en 4, o en 6, 0, 4, o en 6. 4 posibilidades. ¿Cuántos terminan en 0? A ver. Aquí pueden venir de a 3 los 6. Puede venir 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, todo. Variaciones a ver, los 7 pueden venir y de ahí restamos recién. Ah, no, el 0 no puede venir. Entonces son variaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3. Esto ya hemos visto que es 120. A ver, menos el 0. Porque ya está aquí 0. ¿Cuántos pueden terminar en 2? Aquí pueden venir de los 6 de 3 en 3, pero hay que restar menos el 0. Los que empiezan con 0. Variaciones de 6 elementos tomados de 3 en 3, 120, menos los que empiezan con 0. Termina en 2, empieza con 0.
Entonces aquí pueden venir ya no el 2 ni el 0, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 4, 5 y 6. De 5 elementos tomados de 2 en 2. Eso es 20. A ver, ¿cuántas variaciones de 5 elementos tomados de 2 en 2? ¿Cuánto? 30, licenciado. 20, 30. 30. Sí. 30. Entonces, terminan en 290. 120 terminan en 0. 90 terminan en 2. Igualito. Pues terminan en 3. Otros 90. Terminan en 4. Otros 90. Terminan en 5. Perdón. Pares nomás estamos. En 4. 90. En 6. Otros 90. Esos números de 4 cifras terminan en 0, que son 120, o terminan en 2, que son 90, o terminan en 4, otros 90, o terminan en 6, otros 90. Si terminan en 0, no terminan en 2, tampoco en 4. Si terminan en 4, no terminan en ninguno. ¿Qué clase de sucesos son estos? Excluyentes. Si son sucesos excluyentes, se suman más. Entonces acá tenemos 270, 490. 490. A ver, ¿está bien? 390, ¿no? No es 400. 270 más 120, 390. 390 de los 720 son números pares. Vean, hay que razonar, no es... Licenciado, Sí. es 270, no 390. ¿Cómo 200. dices? En 390 no es, se suman 270. Más 120. No es eso. Está bien. Terminan en 0, 120. Terminan en 2, 90. Terminan en 4, 90. Terminan en 6, 90. Y la suma 390. 390 de los 720 son pares y los demás son impares. Sería 330, se parece. Sí, 330. ¿Ya? Aplicamos la fórmula pero vemos cuándo son números primero. Variaciones de 7 elementos tomados de 4 en 4, 840. Pero los que empiezan con 0 no son números de 4 cifras, por eso se restan los que empiezan con 0. 120, 700
20. Ah. De estos 720, ¿cuántos son pares? 390 son pares y los demás son impares. Impares porque terminan en 1, en 3 o en 5. ¿Ya? Otro ejercicio, a ver, yo creo que en esto nomás nos vamos a quedar. Un ejercicio 2 les daré. ¿Dónde está el librito? ¿El ejercicio 2, licenciado? ¿Cómo? ¿Ejercicio 2 es, licenciado? Ejercicio es como, es decir, como tareas. Lo que hemos hecho eran ejemplos. Ahora ejercicios. ¿Cuántos números de 3 dígitos? Dice. Se pueden formar con 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos de estos son pares? Dos. Números, dígitos diferentes. Con los números o con las cifras. Dos, 3, 5, 6. 7 y 9. 9. ¿Cuántos números de 3 dígitos diferentes? Tres dígitos diferentes. Se pueden formar
se pueden formar ¿dónde estoy? ¿Cuántos números de 3 dígitos diferentes se pueden formar? Así como 6 dice. ¿Cuántos de estos números son impares? Entonces, por favor, traten de resolver porque recién estamos empezando. Después vamos a ver cuando se repiten. Para formar números podemos formar 222, dos nomás repetidos. Sí, cuando se repiten. Es variaciones. Después de variaciones vamos a ver permutaciones, combinaciones, hartas combinatorias. Tal vez alguna pregunta antes de irnos. Quedamos entonces en eso. Para recordar, como subtítulo, variaciones con repetición. Vamos a hacer ya ejercicios donde pueden repetirse los elementos. Listo. Si no hay preguntas, hasta luego, jóvenes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta